Hermanos, qué gusto nuevamente poder compartir en este Viernes Santo una reflexión, un mensaje. Gracias por la oportunidad que me dan de poder llegar a sus casas y poder juntos compartir la palabra del Señor. Así que hermanos, agarremos nuestras Biblias y vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. El mensaje de hoy, o el tema del mensaje de hoy es he cumplido. Leamos la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Vamos a orar. Señor Dios, te damos las gracias nuevamente por la oportunidad, Señor, de poder llegar, Padre, a nuestros hermanos, a las familias, Señor, que están en sus casas ahora debido a esta cuarentena declarada por el gobierno. Y te pido, Señor, que nos dé la sabiduría, que tu Espíritu me use ahorita, Padre. Gracias por esta oportunidad y en el nombre de Jesús oramos. Amén. He cumplido. Es el tema del día de hoy. Tarea terminada. Cuando uno ingresa a la universidad, está muy contento, está muy alegre y es muy bonito al comienzo, divertido, si se puede decir así. Pero cuando va pasando el tiempo, te das cuenta que no es fácil, que tienes que dar tu mayor esfuerzo. Una dedicación exclusiva para poder terminar. Pero cuando terminas y eres un profesional, dices, he cumplido. La tarea ha terminado. Porque es difícil. Muy pocos lo logran. En un salón, 3, 4, 5 son los que llegan a graduarse. Y nosotros le damos gloria a Dios y decimos, gracias Señor, porque he podido terminar. Esto es algo parecido a lo que el Señor Jesucristo dijo. Cuando el Señor Jesucristo exclama, el Señor Jesús dice, consumado es. Y la palabra consumado, hermanos, viene del griego, que significa todo ha sido pagado o pagado a su totalidad. Y cuando nosotros leemos este versículo, debemos decirnos, o debe decirnos el corazón algo, porque este versículo implica el sufrimiento de nuestro Señor Jesús para haber consumado todo lo que el Señor Padre le había dicho. Este versículo fue dicho por la misma boca de Jesús. El Creador estaba siendo crucificado, hermanos, y estaba siendo crucificado por su creación. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, eran ya las 3 de la tarde. Nuestro Señor Jesucristo llevaba, hermanos, 16 horas de juicio, entre juicio, tras juicio. 16 horas padeciendo en las manos de su creación. Y allí Él, en la cruz del Calvario, pronuncia 7 palabras. Aunque no voy a explicar las 7 palabras, porque me voy a referir solamente a una, que es consumado es, voy a enumerar las palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario. La primera palabra que Jesús pronuncia, hermanos, fue perdón. En el momento en que más sufría, en el momento en que Él fue atacado, humillado, maltratado, Él tenía todavía un corazón perdonador. Él ora al Padre y le dice, Señor,
no tomes en cuenta este pecado. La segunda palabra fue la promesa. La promesa que le dio al ladrón bueno o al ladrón penitente. Cristo crucificado le dice al ladrón: de cierto os digo, de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera palabra fue a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo: he ahí tu madre. Una conversación, hermanos, en la cruz del Calvario, dejando protegida a su madre. Porque se entiende que ya no estaba José para cuidarla. Se supone que ya había muerto. Y él encargó a Juan, a su discípulo amado, para que ayudara a su madre, María. Otra palabra fue una palabra de desolación, cuando Jesús dice en Mateo 27:46, dice así la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda la carga del pecado del mundo en las espaldas de nuestro Salvador. Y la próxima palabra está en Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y la próxima está en el versículo en que estamos analizando, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es importante que podamos entender esto bien. Mateo, Marcos y Lucas nos dice que Cristo rechazó el vinagre, pero Juan nos dice que bebió del vinagre. Pareciera que hay una contradicción, pero en la Biblia no hay contradicciones. Lo que estaba explicando el apóstol Juan es que Jesucristo mojó sus labios con el vinagre y él sintió el vinagre, lo amargo, y lo rechazó. Por eso es que Juan pone bebió. Pero escuchen esto. En ese tiempo era un acto de misericordia. Cuando las personas estaban crucificadas, le daban vinagre con hisopos. Recordemos que Jesucristo estaba ahí desde las 9 de la mañana y eran las 3 de la tarde y tenía sed. Hermanos, en la cruz del Calvario, nuestro Creador, nuestro Dios grande y poderoso, aplastó a Cristo. En la cruz del Calvario, el Padre derramó toda su ira sobre su Hijo Jesucristo, para que tú y yo no tengamos que recibir toda su ira, hermanos. La palabra consumado es, significa sufrimiento, implica dolor, implica tortura. Muchas veces, hermanos, hemos dicho, la salvación es gratis cuando presentamos el Evangelio. Y de verdad, para nosotros es gratis, porque no es por medio de lo que hagamos nosotros, no es por medio de las obras. La salvación para nosotros fue gratis. Pero hermanos, tuvo un precio. Y el precio, hermanos, fue muy alto. La salvación le costó la vida al justo. La Biblia dice que fuimos comprados por precio.
no con oro ni con plata, sino con la gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, en ese momento en que Cristo dice consumado es, el Padre lo abandonó, cargando Él con todo el pecado de este mundo. Y lo abandonó, hermanos, por una causa, para que nosotros pudiéramos estar en la presencia del Padre para siempre. Consumado es, implica cumplimiento también, porque en Cristo, cuando Él dio su vida, se cumplió todas las demandas del Padre. Cuando Cristo dice consumado es, también implica las promesas pasadas del Antiguo Testamento y las promesas futuras. Cielo nuevo, tierra nueva, también están incluidas cuando el Señor dice consumado es. Consumado es también implica que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino como un cordero manso, por eso fue maltratado y humillado. Pero en la segunda venida, hermanos, ya no vendrá como cordero, sino vendrá como un león. Este verso no solo implica sufrimiento y cumplimiento, sino también deuda. La deuda que Él pagó. La deuda que Él pagó. Y si alguien nos está viendo acá, por el Facebook o por otro medio, y te preguntas, hermano, amigo, ¿qué debo hacer para recibir a Cristo en mi corazón? Lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Él pagó el precio y hoy día puede ser el día de tu salvación. Gracias a cada uno de mis hermanos que puede ver esta meditación y que este Viernes Santo podamos recordar ese enorme sacrificio que hizo Jesús al morir en la cruz para darnos vida y vida eterna. Vamos a orar. Señor Dios, agradecidos a ti por este momento que nos das, Dios, y gracias, Padre. Nunca podremos pagarte la salvación, pero gracias, ayúdanos, Dios, a cumplir con el propósito por el cual tú nos has salvado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.